Si tenemos una sal de este estilo, ¿qué ocurre? Planteamos como siempre la disociación, vamos a considerar que se tiene una concentración 0,10 molar del cloruro de aluminio. Planteamos la disociación que ocurrirá al 100%, entonces tendremos Al3 más 3Cl menos. Hasta acá está fácil, de esto tendríamos 0,10 molar y de cloruro tendríamos 0,30 molar, pero en todo caso sabemos que el cloruro no hidroliza. ¿Qué ocurre con el aluminio? El aluminio no hace parte ni del grupo que sabemos que no hidroliza, ni del grupo que sabemos que sí hace hidrólisis. Este tipo de sales corresponden a una especie particular que conocemos como sales de cationes pequeños con carga grande. Es decir, estas sales que son supremamente comunes a nivel industrial, incluso son muy comunes en términos de fertilizantes para el suelo, productos agroquímicos, son supremamente comunes porque modulan el pH en estas condiciones. Por ejemplo, hay unos cultivos que deben hacerse, o sea, que crecen muy bien en unas condiciones de pH determinado. Y de esa manera entonces se hace el riego con estas sales que son fertilizantes, nutrientes y cambian de una manera importante el pH y eso facilita que el cultivo se produzca de la manera adecuada. Incluso en el caso de las flores puede cambiar el color dependiendo del pH donde estén creciendo. Este catión efectivamente presenta una hidrólisis, pero es una hidrólisis distinta a la que hemos visto, en tanto que una vez que se presenta la disociación, estos iones metálicos son supremamente pequeños, cuando tienen carga grande, son supremamente pequeños, entre más carga más pequeños, y esta carga que tienen tan grande los hace muy reactivos, es decir, muy poco estables. Cuando están en solución acuosa, en realidad lo que hacen es combinarse, ¿sí? Entonces tenemos el aluminio más 3 y tienen la posibilidad de hacer unos enlaces coordinados. Ahora, no es una solvatación en la que las moléculas del agua están alrededor de los iones, que es lo que ocurre regularmente con los iones. En este caso hay una interacción distinta del ion con las moléculas de agua porque resulta coordinándolas, ¿sí? Entonces resulta coordinando dos moléculas de agua hacia atrás, dos moléculas de agua hacia adelante, quedan con una estructura octaédrica, una molécula de agua hacia arriba y una molécula de agua hacia abajo, ¿sí? Para poder estabilizarse con esa carga tan grande y ese tamaño tan pequeño que tiene, con esa reactividad, entonces encuentran la estabilidad cuando vinculan moléculas de agua, ¿sí? Hacen unos enlaces coordinados, entonces el agua pone, pues como tienen orbitales para aquello, el agua pone los dos electrones, el oxígeno pone los dos electrones para este enlace y el agua quedaría con un par electrónico libre. Recuerdan que la estructura del agua pues tiene el oxígeno con los dos hidrógenos y tiene dos pares electrónicos. Con un par electrónico se hace el enlace coordinado y de esa manera coordina 6 moléculas de agua, en las que en cada caso el oxígeno quedaría con un solo par electrónico en lugar de 2 libre, porque está compensando esa carga de este ion, ¿sí? Y esto ocurre en esta dirección. Bien pueden coordinar o 2, o 4, o 6, son números regulares de coordinación de estos iones. 2, pues solamente tiene 2 moléculas de agua, una estructura lineal, no le da mucha estabilidad. 4 tiene una estructura tetraédrica, si es más pequeño el ion, es común que pueda vincular 4 moléculas de agua, y cuando es un poco más grandecito, logra su estabilidad a partir de vincular 6 moléculas de agua en una estructura octaédrica, ¿cierto? Entonces aquí tiene la otra molécula de agua que está en este punto, ¿cierto? Ok, voy a borrar esta partecita de acá y ahora la reescribimos para que pueda ser un poquito mejor la estructura. Cuando yo tengo esta estructura, fíjense que esto no es agua de solvatación, sino agua de coordinación. ¿Cuál es la diferencia? Los electrones del oxígeno están haciendo un enlace covalente coordinado con el metal. Esa es la diferencia. Esta estructura, por supuesto, que ahí queda con una carga
porque el agua no tiene carga y el aluminio tiene 3 cargas. Entonces esta es unión que queda coordinada y la carga total corresponderá a la carga del metal. ¿Sí? Eso es lo que tengo ahí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿cómo se da la hidrólisis? La hidrólisis se da porque aquí tengo unos hidrógenos en el agua que están empobrecidos, es decir, están acidificados, porque para compensar esta pobreza electrónica del centro metálico hay una distorsión de la nube electrónica y el oxígeno está compensando esta pobreza, ¿sí? Comprometiendo sus propios electrones. En esto, por tanto, descuida más este hidrógeno que se hace más ácido. Entonces, al hacerse ácido ese hidrógeno, esta molécula de agua que tiene unos hidrógenos menos ácidos, porque no está comprometida con un centro metálico pobre de electrones, lo que ocurre acá es que esta molécula viene y le presta los electrones a este hidrógeno, por ejemplo. ¿Qué ocurre en este caso? Esto nos dará como resultado, es un proceso de hidrólisis que ocurre en equilibrio. Entonces quedo con el aluminio, igual quedan 5 moléculas de agua igual a como estaban, y queda la sexta molécula distinta. Entonces vamos a plantearlas así, que sería lo mismo. Puedo escribirlas como OH2, indicando que es el oxígeno que está vinculado ahí. Por eso se escribe de esta manera, es como una inorgánica que se escribe así, ¿sí? Entonces tengo indicando que es el oxígeno el que está haciendo el enlace, y esta molécula, que es la que estamos planteando acá, puede ser cualquiera de las 6, todas son iguales. Vamos a plantear solo una hidrólisis. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada una de las moléculas puede hidrolizar, pero en realidad lo que ocurre generalmente es que hay una sola hidrólisis, porque ya empiezan a involucrarse aquí otros fenómenos importantes, como que es que ya tengo un grupo OH-. El alcance nuestro va a ser hasta ver una hidrólisis, la primera hidrólisis y no más. ¿Qué pasó con esta molécula? Bueno, entonces esta quedó con el hidrógeno que le quedaba, con el par electrónico que le quedaba libre, porque el otro lo tiene involucrado en este enlace, y con el par electrónico que le deja la salida de este hidrógeno, porque recuerden que con este hidrógeno tenía un electrón de él, un electrón del hidrógeno, y el hidrógeno sale como H+, y le deja el electrón. Por tanto, esto queda como un grupo OH-, aquí hay una carga negativa, que aquí queda este oxígeno con una carga negativa, del electrón que le dejó el hidrógeno al salir, y la carga entonces en este momento del complejo, el aluminio sigue siendo +3, esto no es un proceso de oxidorreducción, ¿sí? El aluminio sigue siendo +3, pero ahora la carga total dentro del conjunto es +3 menos 1, pasó a ser +2, y el hidrógeno que venía vinculado en este punto, ahora está haciendo una estructura, se enlazó con este par electrónico y terminó siendo el ion hidrógeno. ¿Sí? Ahí está el balance de carga, ya tengo 3 cargas positivas, acá tengo las 3 cargas positivas. ¿Con qué está balanceada esa carga? Con los cloruros que ahí están, esos son los contraiones, pero la hidrólisis va a dar cuenta del metal. Aquí está este carácter ácido, aparece en este punto. Carácter ácido, lo que explica esa hidrólisis ácida, aparece en este punto. Como esto se les vuelve un poquitito largo de hacer, la idea es solo que lo comprendan ahí, pero esto de manera resumida, entonces diríamos que tenemos un complejo conformado por aluminio, ¿sí? Más 6 moléculas de agua que tienen en total 3 cargas positivas. Esta es la manera de escribir esta estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El aluminio, que tiene 6 moléculas de agua, tiene 6 moléculas de coordinación. Su número de coordinación 6 moléculas de agua coordinadas en una estructura octaédrica y queda con 3 cargas positivas. Hasta ahí está claro. ¿Sí? Listo. Esto entonces está reaccionando con el agua, y al reaccionar con el agua en un proceso de equilibrio me deja el aluminio, 5 moléculas de agua, una molécula, un ion OH- vinculado en esto. Por tanto, todo este complejo de coordinación
queda con 2 cargas positivas, porque entró una negativa que quedó ahí de este proceso, y queda el H3 o más. Planteado ya de esta manera, ahora puedo fácilmente escribir la expresión de equilibrio de esto. Esto definitivamente es una reacción de acidez. Entonces ahora digo que la constante de acidez en este caso será igual a la concentración del ion aluminio ya hidrolizado por la concentración del H3 o más respecto a la concentración del aluminio antes de la hidrólisis. ¿Sí? Esa constante corresponderá a esto. Ahora, si como en el caso anterior decíamos, ya puedo plantear la disociación y estoy disociando, están saliendo de acá una concentración, por ejemplo, si tengo una concentración 0,10 molar de esta especie, entonces tengo que de aluminio tendría 0,10 molar, que estaría presente de esta manera, y planteado como equilibrio, diría que aquí X cantidad se ha hidrolizado para producir X y X. ¿Sí? Ahora, reemplazando en esta expresión, ahora tengo que la constante de acidez será igual a X cuadrado respecto a 0,10 menos X. La diferencia importante que hay entre este tipo de hidrólisis y la hidrólisis del resto de las sales es que estas constantes de acidez ahora están establecidas, están medidas experimentalmente y se encuentran en una tabla. Esta constante de acidez, cuando la busco en la tabla, entonces encontramos que es 1.2 por 10 a la menos 5. Este valor es por lo menos del mismo orden de magnitud que la constante de acidez del ácido acético. Se dan cuenta que son constantes relativamente altas. ¿Sí? Es evidente que es una constante relativamente alta. Ahora ya podemos entonces resolver este. Decimos que 1.2 por 10 a la menos 5 por 0.10 es igual a X cuadrado. Hallamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Tenemos el valor de X y el valor de X en este caso corresponde a la concentración de H3 o más, y a partir de eso se calcula el pH. Las anteriores constantes se calculaban como constantes de hidrólisis. Esta es una constante de hidrólisis ácida, pero ya tiene un valor que corresponde efectivamente al metal. Eso está determinado experimentalmente y podemos contar con ellos. Aquí se calcula directamente entonces el pH a partir de la disociación que tiene y no se halla la constante de hidrólisis porque el valor que nos da es efectivamente la constante de hidrólisis. ¿Sí? Este es el otro caso. En el anterior y en este se puede calcular, uno de los procesos que hacemos es calcular el porcentaje de ionización, que en este caso se llama porcentaje de hidrólisis, y se puede calcular qué tanto hidroliza una especie determinada viendo la concentración, por ejemplo en este caso sería la concentración de Al3 más hidrolizado, es decir, el valor de X, lo que ha hidrolizado, respecto a la concentración del ion inicial. ¿Sí? ¿Cuánto se tenía? Y esto por 100%, y ahí podemos comparar la extensión de la hidrólisis en cada caso. ¿Sí? Es bien importante porque esto es lo que explica la acidez de estas soluciones de metales que tienen estas características. ¿Dónde se encuentran esas constantes y cuál es la relación entre estas? Bueno, esas constantes las se encuentran en la página 735 en la tabla 1810 de su libro de texto. Y fíjense que ahí está, nos presentan una relación muy importante que ya la vimos en el laboratorio, y es que estos metales, estos cationes, son más ácidos dependiendo de la relación carga-radio. Es decir, entre mayor sea la carga, más acidez tiene, entre menor sea el radio, más acidez tiene. Los iones que tienen un radio muy grande y una carga muy pequeña son muy poco ácidos. Esto lo habíamos visto ya experimentalmente. Miremos, por ejemplo, en la tabla, quiero que vean en la tabla, la constante
Ahí les dan los iones hidratados, la constante de acidez del litio y el berilio. Vamos a comparar estas dos, cómo hay un efecto importante de la carga en la acidez. Miren que, por ejemplo, en el caso del litio, que es litio más 1, el radio iónico es 0,90 y la constante es 1 por 10 a la menos 14. ¿A qué se les parece esa constante 1 por 10 a la menos 14? A la del agua. Es decir, que el litio será tan ácido como es el agua regular, ¿sí? La acidez no es una acidez marcada porque efectivamente está en la tabla periódica al extremo izquierdo, y el radio, recuerden que en la tabla periódica entonces el radio aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo. El radio atómico va aumentando en esta dirección y aumenta en esta dirección. El radio atómico va siendo más grande. Esto es, el ion litio es mucho más grande que un ion que tengo a este lado de la tabla. Eso hace entonces que la acidez no sea marcada. El berilio, que está justo a su derecha, tiene dos cargas positivas. El radio baja de 0,90 a 0,59 y ahora tenemos una relación carga-radio bastante distinta, porque obviamente tiene un tamaño más pequeño y una carga mayor, lo que hace entonces que pase a una constante de acidez de 1 por 10 a la menos 5 órdenes de magnitud. ¿Sí? Es muchísimo más ácido que el litio, a pesar de estar enseguida en la tabla periódica, pero es por esa relación que tiene carga-radio. Eso es evidente, por ejemplo, en la siguiente línea que tienen sodio, magnesio y aluminio. Ya vimos qué es lo que ocurre en el caso del litio y el berilio en relación con la carga y con el radio. Fíjense que el sodio tiene un radio iónico de 1.16, el magnesio de 0.85 y el aluminio de 0.68. Esperaría uno que entonces la constante vaya dando cuenta de esta relación que tiene ahí y va aumentando además la carga que tiene. De esta manera entonces pasamos, la constante de acidez del sodio es 1 por 10 a la menos 14, el sodio está debajo del litio, es grande, es un ion grande y pues comparativamente y con una sola carga, eso hace entonces que tenga una acidez muy pequeña frente al magnesio, que ya pasa entonces de 10 a la menos 14 a 10 a la menos 12, y al aluminio, que pasa a 10 a la menos 5, ¿sí? Ahora tengo 5 órdenes de magnitud con esta disminución del tamaño. ¿Qué ocurre cuando tengo iones en los que voy a comparar solamente la carga? Obviamente al aumentar la carga también disminuye el radio, es una relación que va estrechamente ligada. Pero por ejemplo, si tengo una solución de hierro más 2 y de hierro más 3, la acidez, la variación en el tamaño, es de 0,76 para el hierro más 2 y 0,64 para el hierro más 3. Hay una variación pequeña relativamente del radio, ¿sí? Sin embargo, la constante de acidez va en orden de 3 por 10 a la menos 10 a 4 por 10 a la menos 3. 7 órdenes de magnitud de diferencia. Ubíquense en la tablita, Alexis. ¿No tienen, por ahí nadie tiene tabla? Es importante que la vean para que comprendan de qué es que estoy hablando. ¿Sí? Igual ocurre con el cobalto, que pasa de cobalto más 2 a cobalto más 3, de una constante de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 2, y cuando vemos, aquí tenemos 3 iones de carga más 2, cobre, zinc y mercurio. Fíjense que el cobre tiene un radio de 0,96 y la constante es del orden de 10 a la menos 8, y el zinc, que es un poco menor en radio, 0,74, ahora tiene una menor acidez porque la constante aquí cambia y es del orden de 10 a la menos 10. Ahí tiene un movimiento un poco distinto porque estos elementos de transición tienen también una mayor o menor tendencia dependiendo de la configuración electrónica. Entonces se pueden observar algunas diferencias, pero que ya están medidas experimentalmente. Por ejemplo, el mercurio es más grande, tiene un radio de 1.10, sin embargo, la constante tiene el orden de 10 a la menos 7. Esto es, hay dos condiciones muy importantes que definen la extensión de la acidez de estos metales, ¿cierto? Estos cationes, que son la relación carga-radio.
Esa relación es determinante para la acidez. Sin embargo, hay otros factores involucrados como la estabilidad de su configuración electrónica, ¿sí? Y sobre todo la electronegatividad. En la medida en que va cambiando la electronegatividad, como lo vimos experimentalmente, también cambia esa acidez de estos iones. Y esa ya está medida experimentalmente.